Listo, ya iniciamos la grabación, Xavier. Y bueno, vamos dando un pequeño lapsus de 5 minutos mientras van ingresando las personas. Listo, Xavier, te hice como anfitrión para que puedas proyectar o activar y desactivar tu micrófono. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se están conectando esta noche de miércoles. Vamos a dar un margen ya de 2 minuticos más para que ingresen las demás personas e iniciamos a las 7:05 en punto nuestro webinar. Perfecto. Bueno, ya dimos un margen de espera de 5 minuticos. Igual las personas que vayan llegando, las vamos admitiendo en nuestro webinar. Estamos muy contentos hoy de tener a Diego Ordóñez, socio fundador de Dom Real Estate. Es una persona experta en temas de desarrollo inmobiliario y desarrollos enfocados a rentas cortas y vacacionales. También tenemos el gusto de compartir este webinar con Xavier Cárdenas, co-founder de Welcome, una empresa de property managers que manejan más de 500 propiedades a nivel nacional. Y bueno, nuestro webinar de hoy se titula Rentas cortas en la Candelaria, la mejor inversión. Por eso hoy puse de fondo una fotografía de la Candelaria, centro histórico de la capital de Colombia, de Bogotá. Y bueno, le doy la palabra a Xavier para que se presente y nos cuente un poco del quehacer de Welcome y del quehacer tuyo como profesional. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto a todas las 35 personas que ya se han conectado. Un gusto. Muchísimas gracias a Don por invitarnos a ser parte de este proyecto de Novo La Candelaria y también, obviamente, un agradecimiento especial a Juan Camilo, presidente de ASO Host, por este webinar. Entonces, les cuento un poco sobre lo que es Welcome. Welcome es, como lo mencionaba Juan Camilo, un operador de rentas cortas y vacacionales.
Ahí posiblemente van a entender, muchas personas no entienden el término. Entonces dicen, es Airbnb, y vamos a ver que es mucho más que Airbnb. Airbnb es un canal de comercialización, pero detrás de las rentas cortas es una industria, Juan Camilo, que tiene componentes del sector de renta tradicional y tiene componentes también de la hotelería, pero es algo que es en la mitad, que es una industria por sí sola, una industria, Juan Camilo, que está creciendo muchísimo. Y bueno, pues es un gusto para mí estar apoyándolos. Pues soy el fundador de Welcome. Welcome lo que busca es transformar esta industria no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, y la profesionalización lleva finalmente que los propietarios finalmente tengan una mejor satisfacción cuando invierten en esto, los huéspedes también tengan una mejor satisfacción. Y bueno, pues un poco sobre mí, pues he trabajado muchos años en la hospitalidad, he estado por más de 15 años trabajando en la hospitalidad, soy egresado de Suiza en hotelería, también hago parte de varias juntas directivas, y bueno, pues finalmente me terminé metiendo en temas de rentas cortas y ocasionales, porque mi doctorado fue, vea que el mundo del alojamiento y el consumidor, que es algo que menciona Juan Camilo, pues ha venido cambiando, y eso lleva a que también los modelos empiecen a cambiar. Entonces es así como empiezo a hacer por allá en el año 2016, hice primeros estudios de Airbnb en Bogotá. Fue el primer estudio que hice y bueno, vi una oportunidad interesante y bueno, empecemos a desarrollar Welcome, que como su logo lo dice, pues primero necesitamos que muchos de los que están aquí conectados, que seguramente serán propietarios, nos abran sus puertas y la confianza para operar, y después nosotros poder abrir esas puertas a todos esos turistas que quieren disfrutar la Candelaria, Juan Camilo. Muchas gracias, Javier, por la presentación y muy interesante lo que mencionas. Sin lugar a dudas, este webinar va a ser de interés tanto para propietarios individuales, muy seguramente también hay property managers conectados, entusiastas, por decirlo así, de la inversión inmobiliaria. Xavier tiene una amplia experiencia, como lo mencionó, en todo lo que son las rentas cortas y vacacionales, en el gran contenedor que es el turismo en términos generales. Y bueno, le doy la palabra a Diego Ordóñez para que se presente. Diego hace parte de Dom Real Estate. Bienvenido, Diego. Un gusto compartir nuevamente acá contigo. Gracias, Juan Camilo. Y muchas gracias a todos y a Xavier también por acompañarnos. Mi nombre es Diego Ordóñez, como les decía Juan Camilo. Yo soy fundador de una compañía que se llama Dom Real Estate, que es una compañía que viene hace ya un buen número de años desarrollando propiedades de vivienda y muy especializado en el tipo de propiedades que se usan para el alquiler de rentas cortas, que usan los inversionistas para este tipo de renta. Digamos, hoy en Bogotá tenemos pues en oferta, digamos, somos pues tal vez uno de los jugadores importantes, grandes en este tema. Somos pues muy especializados en los temas de renovación urbana. Tenemos, en este momento tenemos en nuestro portafolio de propiedades en ventas, está cerca de 1 billón de pesos, más o menos, y de los cuales pues una parte importante hay, obviamente hay otro tipo de productos, hay productos familiares, pero también una parte pues importante, estos productos más de apartamentos que es más pequeños que se utilizan para este negocio. Entonces, pues queríamos hoy compartir con ustedes, digamos, este es un negocio que se ha venido desarrollando, y con ese desarrollo hemos visto que los inversionistas cada vez tienen preguntas más claras, más concretas, más educadas, cosa pues que nos agradecemos mucho, y vemos pues con muy buenos ojos, porque pues nosotros venimos, digamos, más que nosotros no somos constructores, nosotros somos gerentes de proyectos, somos comercializadores y estructuradores. Y digamos, siempre nuestra propuesta es una propuesta de desarrollar propiedades que puedan atender las necesidades de los inversionistas. Digamos, vemos la propiedad mucho más allá de la obra cuando está terminada. Tuvimos, de hecho, pues una experiencia grande en el sector hotelero, ¿no? Durante mucho tiempo construimos hoteles, participamos del negocio de la hospitalidad. Entonces, pues como que hemos logrado reunir una serie de capacidades acá que nos permite que esas propiedades se enfoquen mucho más allá de la construcción, y se enfoquen en atender esas necesidades de quienes invierten en esas propiedades con objetivo de renta. Y hoy, pues en esta presentación, nos parece pues como muy apropiado contar con el gremio, contar con Xavier, que pues presta el servicio de atender a los inversionistas con
con ese servicio de ayudarles a encontrar la mejor renta. Y nosotros que somos quienes desarrollamos las propiedades para contarles pues el caso puntual de la Candelaria, que es un proyecto que lleva pues en elaboración y ya en comercialización un tiempo, afortunadamente pues de una forma bien exitosa. Entonces muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, Diego. Y bueno, voy a contarles un poco sobre la dinámica de nuestro webinar. Voy a hacer una pequeña introducción aquí para darle la palabra a los expertos, Javier y Diego. Al final vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Igual vamos a estar muy pendientes del chat. Si tienen preguntas, observaciones, vamos a estar muy pendientes del chat para tenerlas en cuenta y como que ir desarrollando también el rutero que ustedes nos den. Nuevamente, muchas gracias. Desde ASOHost estamos desarrollando webinars de manera permanente, llevando contenidos de interés para la industria, también para que se enteren de lo que está sucediendo en nuestro sector, en lo que está sucediendo a nivel nacional, no solo en la ciudad de Bogotá. Este webinar pues hoy se va a enfocar en la Candelaria y bueno, hago la introducción. La Candelaria en Bogotá, pues como muchos lo saben, es un destino turístico muy popular debido a la historia, la arquitectura, la importancia que tienen. Todo el eje de gobierno y el foco gubernamental de nuestro país se enfoca en esta zona, en el centro de Bogotá. Ha tenido una recuperación muy interesante después de la pandemia, ¿no? Sin lugar a dudas, la pandemia afectó no solo nuestra industria, sino afectó sectores de manera sustancial. Y pues hemos visto cómo la Candelaria se ha ido revitalizando, ha ido adquiriendo nuevamente su dinámica y ha ido creciendo en términos de turismo, ¿no? Y podemos ver un alto contenido de turistas extranjeros en la Candelaria. Sin lugar a dudas, es un destino muy importante. Todo turista extranjero quiere conocer el centro histórico, quiere conocer como el eje fundamental en donde se desarrolló la capital del país, como es la ciudad de Bogotá. También vemos como tiene un foco importante de estudiantes universitarios. Las principales universidades de la ciudad y del país tienen sede en la Candelaria, ¿sí? Hay muchos viajeros que vienen para temas académicos, ¿no? No es solo este turista extranjero que vemos muy frecuentemente en la Candelaria, sino parte de estos turistas extranjeros vienen a temas académicos y se hospedan o se alojan en la Candelaria por la cercanía a las sedes de las universidades, como es la Universidad de los Andes, la Universidad Externado, entre otras. También hay un elemento muy importante y es vemos cómo se generan unos recorridos y unos ejes. Es más, el IDT, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, está impulsando unos recorridos turísticos por la Candelaria. Entonces, no solo es un eje importante para los turistas que se van a hospedar allí en este sector, sino también todo visitante de Bogotá tiene un plan de ir a disfrutar de la gastronomía, la arquitectura y la historia de la Candelaria, ¿no? También ha habido un desarrollo y una revitalización de este tema gastronómico en el centro de Bogotá y en esta zona de la Candelaria. De hecho, ayer estuve almorzando en un restaurante increíble y pues tiene ese contenido no solo de una gastronomía desarrollada, sino de una arquitectura muy atractiva, ¿no? Bueno, adicional a ello, pienso que es muy importante ver cómo estas dinámicas de renovación urbana, como lo mencionaba Diego, se empiezan a desarrollar en estos sectores, ¿no? Donde pensaríamos que es muy difícil que existan o que nazcan proyectos nuevos, porque pues pensamos que hay una gran limitante en como los espacios aptos para construir. Entonces, pues Javier Cárdenas nos va a hablar un poco de cifras, ¿no? Desde la óptica ya de las rentas cortas y algunas cifras que nos da este sector de la ciudad de Bogotá. Listo, bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias por su tiempo. Entonces acá, Juan, les voy a compartir un poco mi pantalla, donde les voy a mostrar posiblemente unas cifras de el sector.
Listo. Ahí, Juan Camilo, me confirman si están viendo mi pantalla. Yo la veo perfectamente. Listo, bueno, pues entonces puntualmente, pues lo primero que quiero empezar, Juan Camilo, pues es contarles obviamente este proyecto de Novo la Candelaria, que tuvimos la oportunidad de visitarlo y conocer. Entonces, hay un poco para que entiendan lo de las rentas cortas y ocasionales. Como les mencionaba al principio, muchas veces el término es un término que no es muy escuchado, pero todo el mundo seguramente escucha Airbnb, y Airbnb es un marketplace o el sitio que conecta propietarios con posiblemente huéspedes más grande en el mundo y que finalmente logró acelerar esto. Pero esto solamente es el comienzo de publicar tu propiedad en un marketplace. Hoy en día tienes una cantidad de tareas por debajo, como fotografía, como saber posiblemente cómo la vas a dotar, Juan Camilo. Por ejemplo, algo que no sé si sabías, pero por ejemplo en ciudades como Medellín, hoy en día el aire acondicionado es fundamental. O posiblemente en Bogotá, algo fundamental que te piden en el inventario es una cafetera, o posiblemente también una mesa de planchar. Entonces, muchas veces es saber cómo la debes dotar, eso tiene su ciencia. Obviamente, establecer unas reglas, un manual de convivencia para tu misma propia propiedad. Y finalmente, crear un Airbnb es algo muy sencillo, Juan Camilo, pero pues también lo que pasa es que finalmente, como en Instagram, pues muchas personas lo pueden crear, pero poco llega a ser exitoso. Entonces, la descripción y Airbnb, sí, es un canal muy importante, pero existen otros canales de venta. Existen posiblemente canales de venta directos, existen canales posiblemente de venta como VRBO, existen como Marriott Villas, y bueno, pues detrás de eso, y muchos de los que seguramente están conectados, que ya tengan experiencia en operación, pues uno, hoy en día, Juan Camilo, tenemos un nivel de huésped que se queda en estas rentas cortas, pero exige como si fuera posiblemente un servicio 24/7, entonces quiere que el internet le funcione siempre, quiere tener experiencias en el check-in, posiblemente que sea un check-in muy rápido, que no tenga que ponerse a contar cubiertos y se muere media hora contando cubiertos y media hora saliendo, pierde su tiempo, y obviamente requiere un housekeeping, un aseo de estilo hotelero, mantenimiento de la propiedad. Eso es muy importante, que muchas veces no solamente es lo que te rente la propiedad, sino también es importante que esté adecuada, porque finalmente, pues sí, puedes rentarla mucho, pero si después te la entregan destruida, pues no va a favorecer. Es importante que también la tengan en buen estado. Hoy en día te exigen ciertos productos. Bueno, nuestra mayor especialidad es gestión de precios. Lo que hacen las aerolíneas es que, posiblemente Diego me decía, bueno, ¿y el rango de precios que se mueve? Sí, efectivamente es un rango porque el precio cambia. Por ejemplo, hoy en día Bogotá está recibiendo, Juan Camilo, y la zona de la Candelaria también, obviamente trae pues todo lo que tiene el Movistar Arena. Hemos tenido Coldplay y bueno, varios conciertos y eventos que vuelven, y eso hace que la ciudad se dispare. Obviamente también eventos, a veces en la zona de Corferias, pues la Candelaria termina siente un punto de referencia. Y obviamente eventos, por ejemplo, cuando Bogotá tenía todo el tema de luces, la Candelaria también se disparaba, entonces ahí uno puede gestionar las tarifas. Y también hay unas connotaciones también legales que hoy en día tenemos que gestionar, pagar ciertos impuestos, sacar un registro nacional, reportar a los huéspedes. Y bueno, pues todo eso es lo que finalmente está por detrás, es lo que finalmente hace la industria de las rentas cortas, no solamente los marketplaces. Y ya puntualmente, un poco de cifras, pues esta es una industria que pasó de 107 billones a 200 billones. Si les pregunto aquí, seguramente a los que están conectados, ¿cuántos se han quedado en rentas? La mayoría va a decir que sí. Entonces, 1 de cada 5 viajeros se queda en rentas, y está creciendo mucho más que el alojamiento tradicional. Pero bueno, más que alejarnos tanto, Juan Camilo, pues miramos Colombia. Colombia se espera que sea una industria que hoy en día puede ser de más de 500 millones de dólares y se espera que sea más de 700 millones de dólares para el 2026. Lo que les mencionaba, no es un negocio solamente que corresponde a Airbnb. Hoy en día sí, en plataformas online pueden representar el 63%, pero hay un 37% que se vende offline. ¿Qué significa offline? Posiblemente hacer convenios. Por ejemplo, hay muchas zonas en la ciudad que tenemos de tema médico, pero posiblemente aquí también hay muchos, hay veces, convenios gubernamentales que uno pueda realizar, convenios con estudiantes, convenios con universidades, y eso no necesariamente son ventas online por canales tradicionales, sino convenios que uno pueda lograr. Y hoy en día representamos casi un 17% de todo lo que puede ser el tema del alojamiento y los ingresos de alojamiento en Colombia. Ya puntualmente, para el proyecto de Novo, posiblemente pues se van a hacer la pregunta de cómo posiblemente cuál puede llegar a ser la rentabilidad. Entonces, lo que mencionaba Juan Camilo, pues nosotros vemos que la Candelaria es un sector que está creciendo mucho, ha venido creciendo en el número de demanda.
por este tipo de alojamiento. Y nosotros pues acá posiblemente pues sacamos unas proyecciones de cuánto puede llegar a dar. Entonces, en un escenario conservador, las ocupaciones, esto es importante mencionar, Juan Camilo, esto no es inventado, estos son con datos reales de más o menos unas 1.200 propiedades que se analizaron en la Candelaria, no propiedades en todo Bogotá. Un escenario conservador puede estar obteniendo entre un 48 y un 60% de ocupación y tarifas entre 126.000 a 170.000 pesos el día de hoy, pero un escenario optimista que es el que deberíamos buscar y que finalmente se logra con un operador o una gestión profesional, pues estamos hablando de ocupaciones entre el 60 y 80% y tarifa por noche que puede ir entre 170 y 225.000 pesos. Obviamente, nosotros tenemos aquí diferentes tipos de connotaciones aquí importantes que cuando uno habla en rentas, no habla en metros cuadrados, pero los metros cuadrados que te dan, Juan Camilo, te dan la posibilidad de acomodar múltiples personas, entonces posiblemente vemos que posiblemente en un escenario optimista, prácticamente podemos llegar a ingresos de 2.900.000 hasta 3.700.000 mensualmente en lo que es este proyecto de rentas cortas y vacacionales. Y bueno, Juan Camilo, ahí creo que me levantó la mano. Entonces, pues si quieres Sí, te doy la palabra para sí, no estar para tan aburrido. darle dinámica a la información, me parece súper interesante el slide anterior, si quieres devuélvelo, porque todos nos hacemos una pregunta y es chévere aportar como un criterio y conocimiento respecto a eso. ¿Cómo logramos, es decir, estar en el margen más alto entre el 48% y el 60% de ocupación? Es decir, ¿cómo logramos irnos más hacia el 60%? ¿Sí? Y enfocado a la zona, ¿no? Yo pienso que pueden haber estrategias interesantes para nosotros en esta zona tener ese nivel de ocupación que tú muestras máximo, que es el de 60, ¿no? Pero bueno, si nos De vamos al 60. panorama optimista, hay un nivel de ocupación hasta del 80. ¿Cómo logramos eso? Y también cómo logramos tener la tarifa más alta. Entendemos, obvio, las tarifas varían según el área, lo que estaban mencionando ahorita, pero pues también hay otros elementos que empujan que nuestra tarifa vaya hacia arriba. Y valga la pena ahí mencionar como la tipología del viajero y el consumidor de rentas cortas en la Candelaria. Pero bueno, me gustaría que nos contaras un poco sobre eso. Bueno, ahí para finalmente, Juan Camilo, para lograr eso, pues depende algo principalmente, y ahí sí Diego es experto en eso, es la localización dentro de la localización. Entonces, Ok, finalmente creo que, pues sí, Bogotá es muy bueno, la Candelaria también es muy bueno, pero también dentro de la Candelaria, ¿en qué parte te logras ubicar? Entonces, creo que el proyecto de Novo, pues cumple primero esa característica. Yo tengo proyectos muy buenos que han hecho, el otro día estoy diciendo, un proyecto maravilloso que desarrollaron estructura y todo, pero no había sido en la ubicación ni en el lugar correcto. Entonces, posiblemente allá empezamos con una falla grande, que allá cuando tú eres, y pues no puedes hacer muchos cambios. Después, obviamente, pensar en el diseño de todo el proyecto, pensar en el diseño de los espacios, posiblemente entonces, por ejemplo, espacios que sean generosos, también pensar todo lo que son las amenidades de zonas comunes que posiblemente faciliten las rentas cortas y ocasionales. Hoy en día, por ejemplo, Juan Camilo, tú sabes que estamos en una época donde muchos de los que utilizan este tipo de alojamiento son nómadas digitales, entonces sí quieren estar trabajando en su apartamento, pero posiblemente después tener un espacio común donde puedan ir a trabajar. Eso posiblemente entonces también lo incluyen otros proyectos. Entonces, yo diría, Juan Camilo, que lograr ese valor va a depender mucho desde el principio de que se desarrolle el proyecto. Entonces, eso es algo importante y es un mensaje que le quiero dejar posiblemente a muchos desarrolladores, y eso es clave. Eso. Después viene una siguiente etapa, que es una etapa previa, y en esa etapa previa, Juan Camilo, depende mucho del acompañamiento que es en el amoblamiento y el diseño y el concepto de cada apartamento. Aquí es importante ver, Juan Camilo, que hoy en día las personas son muy visuales, y si tú miras la plataforma de Airbnb, la gente, cuando tú estás haciendo el proceso de compra, miras fotos. Y después de que te llama la atención una foto, dices, me gustó, me impactó, pero para que una foto te impacte y eso, pues no es solamente ir a hacer después maquillar un render, sino que verdaderamente la propiedad muestra eso. Entonces, es clave la decoración que tú pongas y el concepto de decoración que puedas tener. Después, obviamente, que puedas tener las amenidades que están exigiendo. Hoy en día cada vez exigen más los clientes, entonces hoy en día posiblemente, por ejemplo, no sé si sabías que hoy en día para algunos es más importante hasta que tú les incluyes una air fryer, hasta que tengan una estufa, que les incluyes un set de cuchillos, que les incluyes
tú piensas que les incluyes una copa, no, tienes que tener 3 copas, si es un producto mucho, si tú quieres ser un producto, Juan Camilo, que tú me dices, ¿cómo me posicionó en una tarifa premium? Es una tarifa premium, nosotros apartamentos que gestionamos, pues no tienes un set de copas, tienes copa de champaña, tienes posiblemente copa de vino y copa posiblemente para hacer margaritas o gin tonic, entonces eso después te posiciona. Después obviamente depende y ya después, Juan Camilo, entra ya la última etapa, lo que muchas personas piensan y llegan hasta el final y dicen, bueno, yo ahora sí entro y gestiono. No, pero si las anteriores quedaron mal, lo que nosotros llamamos el onboarding de la propiedad, pues vas a fallar mucho. Y en la gestión, ¿qué es importante, Juan Camilo, para que llegues a ese percentil? Primero, posiblemente contar con datos y tecnología, que hagas una buena gestión de precios, una gestión diaria. Obviamente también que tengas unas excelentes calificaciones y tiempos de respuesta. Pues no sé, Juan Camilo es el experto anfitrión en Airbnb, pero para ser super host tienes que responder en menos de 3 minutos. Entonces, si tú estás en una reunión, pues ya perdiste esa oportunidad. Tienes que tener calificaciones de más de 4, 8. Posiblemente no tienes que tener ningún tipo de cancelación. Y eso obviamente incluye que tienes que tener una operación perfecta, impecable, y también dentro de temas de gestión, obviamente posiblemente tener multicanalidad, tener herramientas tecnológicas que te permitan vender no solamente por un canal de ventas, sino muchos canales. Y eso finalmente lo que te va a llevar a posiblemente a posicionarte en un, bueno, ahí puede ser un término un poco que utilizo mucho estadística, en un percentil 75, un percentil 90, o sea, por estar por encima de la media del mercado. Pero de nuevo, lo que te digo es que hay esas 3 fases. Primero, va a depender mucho del desarrollador y cómo se concibe el proyecto desde el principio. Segundo, ese acompañamiento o ese concepto que tengas de amoblamiento. Y después va, obviamente, a depender completamente de la gestión, donde la gestión para mí es una gestión de demandas, cómo logras tratar demanda, y después una gestión de cómo gestionas esa demanda, o sea, toda la parte operacional. Sí, acá quiero hacer un recuento de lo que mencionaste, porque mencionaste cosas muy interesantes y nosotros sabía que hemos compartido varios espacios, webinars y espacios de debate y demás. Acá hay algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Y es localización dentro de la localización. Increíble. Es decir, es un elemento súper importante y en este caso para los interesados en invertir, ahorita vamos a ver un proyecto increíble y ya Diego nos contará un poco desarrollando ese concepto, localización dentro de la localización. Claro, no toda la Candelaria es un hit, no toda la Candelaria puede llegar a tener esos índices de ocupación o esos ingresos, ¿sí? Porque habrá zonas de mayor interés, ¿no? Entonces, eso me parece clave. 2, nómadas digitales, nombraste. Entonces, este es el perfil de consumidor. ¿Cómo yo hago lectura de cuál es el viajero o cuál es ese consumidor que yo voy a recibir para de ahí saltar al concepto? ¿Sí? Hay un concepto inicial que es planteado por el desarrollador o el diseñador del producto, del producto inmobiliario, pero después viene un concepto en las zonas interiores, en los espacios interiores, donde yo voy a plantear eso y tiene que ser coherente con ese perfil del consumidor. Acá tú mencionaste nómadas digitales, entonces, ¿qué esperan ellos desde la óptica estética del diseño de interiores? Acá esto también se liga y yo le digo a la gente, hay veces banalizábamos esto, pero creo que en la industria esto ya hay que tenerlo y tomárselo muy en serio y es que sea instagramiable. Es decir, ahora todo tiene que ser instagramiable y más para ese segmento de consumidor que son nómadas o los segmentos que ven más adelante, que es más instagramable aún, creo que es mucho más importante, ¿no? El tema de amenities o las amenidades que tengan. Entonces, wow, si voy a recibir un nómada digital, pues tengo que tener una conexión a internet buenísima, tengo que tener una serie de cosas que son importantes para ello, ¿no? Tecnología y pricing, fundamental. Es decir, eso es ir más allá, ¿sí? Eso es ir más allá, es como la tecnología se vuelve mi mejor aliado, como a la guerra del mercado voy con un ejército grande y eso lo hace la tecnología. Una operación perfecta, mencionabas, claro, cómo se logra una operación perfecta, una operación profesional, ¿sí? Entonces, ahí también hablaremos un poco de cómo estos proyectos tienen unas grandes ventajas y van ligados a un operador sugerido o un operador exclusivo. Ya nos contarán cómo funciona todo esto y por qué es bueno centralizar la operación, ¿sí? Hablamos ahí de temas de economía de escala, de organización para que no haya guerra de precios, entre otras cosas que ya pues expondrá Javier y Diego mucho más a fondo.
Y bueno, el tema del multicanal. Quería puntualizar todos esos elementos porque son básicos y fundamentales. Todo el mundo piensa, no, yo obtengo todo por un solo canal, sea Airbnb, sea cualquiera. No, ahora el enfoque o esto se está enrutando al multicanal, ¿sí? Entonces, buenísimo, buenísimos esos puntos. Lo chévere de todos estos webinars es que yo nunca termino de aprender. Hoy me pareció algo muy interesante que he aprendido hasta este punto, es la localización dentro de la localización. Listo, Juan Camilo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces aquí es más, aquí voy a quintarles acá. Por ejemplo, Juan Camilo, mira, por ejemplo, acá, este es un apartamento que nosotros estamos aquí hoy inaugurando en Envigado. Y el pintar esa pared de amarillo y ponerle una decoración típica hace que puedas estar entre un percentil 75, un percentil 90, algo tan sencillo como que uno pensaría. Y es más, y Juan Camilo, te cuento, las personas, nosotros, por ejemplo, tienen y son felices tomándose fotos en esa pared amarilla, porque es una pared diferente, no es la pared amarilla de tu casa. Entonces las personas les gusta encontrar y encontraron, pues cuando viene alguien posiblemente a Colombia, a la Candelaria, pues quiere cosas y decoraciones que sean típicas y que posiblemente no encuentre en su locación. Entonces, pues eso es lo que depende, ahí complementando un poco lo que mencionaba Juan Camilo, es clave finalmente una gestión profesional, ojalá obviamente una gestión profesional donde posiblemente hay beneficios cuando son varios apartamentos que se están gestionados por un mismo operador, hay eficiencias de costos, entonces posiblemente pues en lugar de tú tener que pagar 60.000 pesos por cada aseo que va, es cada persona que te tiene que entregar y hacer el aseo de check-in y check-out, pues si tú tienes una persona y una única empresa que esté gestionando, pues te da el gran beneficio de posiblemente de que pues no pagas 60.000 porque pues, sea una persona full time y posiblemente pueda hacer más aseos. Obviamente también está todo el tema del tema de precios. Ojalá posiblemente, obviamente, uno no busca que se exposicione, pero si dentro del mismo conjunto posiblemente hay precios distantes, eso genera confusión en el consumidor. Cuando generas confusión en el consumidor, primero duda en quedarse y dirá, ¿y por qué este cuesta 150 y este cuesta 240 siendo el mismo edificio? Entonces, como que genera, posiblemente sí, en alguno va a haber excelentes comentarios, en otros no necesariamente, va a haber diferente tipo de decoración. Entonces, eso era un poco y pues ya me gustaría, Juan, pues no quitarle tiempo a Diego. No, ni me ha faltado, le damos la palabra a Diego y aparte estamos muy ansiosos por ver este proyecto. Yo Muchas tengo gracias. mucha curiosidad. Muchas gracias. Pues, digamos, ustedes acaban de oír toda esta exposición de temas todos tan críticos que hace Xavier y digamos, como yo creo que en estos temas es muy importante entrar en los detalles, pero generalmente en los conceptos macro, digamos, en las cosas básicas, no está están las respuestas, ¿no? Y yo creo que, digamos, como el primer concepto básico es que no todos los constructores se preocupan por lo que va a ser la vida futura de un activo, ¿no? La responsabilidad del constructor generalmente consiste en entregar un apartamento, pero la vida de un inversionista y el resultado que tenga un inversionista producto de su inversión empieza en ese momento. Entonces, una reflexión grande que nos hacemos acá en la compañía es que siendo tan importante el mercado de inversionistas en los productos inmobiliarios y en este tipo de productos que desarrollamos nosotros tenemos que ver esto es con los ojos de quien es dueño en el largo plazo, que va a tener que vivir con este activo y va a tener que competir con este activo, porque es que, digamos, el mercado de rentas es un mercado que está creciendo mucho en demanda, o sea, solo el hecho de que los niveles de tasa de interés hoy en día sean tan altos, pues va a mover una cantidad importante del mercado de compradores hacia el mercado de renta. Entonces, muy saludable por el lado de la demanda, pero también del lado de la oferta. Y eso hace que sea muy importante que cuando nosotros, las compañías desarrolladoras, pensemos en ofrecerle activos a los inversionistas, le permitamos un activo que se defienda bien en el tiempo, que se mantenga vigente, que mantenga sus rentas altas, que sea competitivo. Entonces, ahí me refiero a muchas de las cosas que decía Xavier, tienen que estar pensadas las propiedades de forma, como decían, que se puedan instalar en las redes, que generen atención, que llamen al mayor
porcentaje posible, la mayor participación posible del mercado que pague las rentas más altas y que mantenga unos indicadores de renta por habitaciones más altos posibles. Entonces, digamos, con esa óptica es que me parece que quienes son inversionistas deberían entender estas propiedades. Y nosotros hicimos una búsqueda, digamos, larga. Nosotros entregábamos el apartamento y hacia futuro la relación de ustedes con el apartamento, pues quien decida hacerlo así, la intermedia a través de una compañía como Welcome, pero hicimos una búsqueda grande de compañías que le pudiéramos recomendar a las personas que compran nuestros apartamentos. Y ese nivel de conocimiento como el que demuestra Xavier, como el que demuestra su compañía, esa experiencia y ese compromiso con los compradores de los apartamentos es algo que encontramos en Welcome y después de varias conversaciones largas con muchas empresas, creemos que nos identificamos en crear fórmulas, digamos, positivas y que puedan dar a los inversionistas unos resultados que sean buenos, digamos, dejarlos en buenas manos, porque pues se trata de que la experiencia del comprador a largo plazo sea una experiencia buena. Entonces, de ahí, digamos que nosotros ponemos los ladrillos, pero los ponemos pensando en quién va a comprar y se va a quedar y recomendamos a la empresa que creemos que les puede, en su relación de ustedes con el operador, pues dar la mejor experiencia. Eso, digamos, desde el punto de vista como muy estructural de organizar, construir, no para vender ladrillos, sino para que alguien pueda disfrutar de las rentas. Es un concepto muy general, pero muy importante. No todas las propiedades, digamos, por más bonitas que sean, como decía Xavier en algún momento también, van a ser exitosas desde el punto de vista de renta. Ese es el primer concepto general. El segundo concepto, que lo mencionaron también bastante y quisiera ahondar un poquito, es siempre, digamos, cuando uno compra, siente que está comprando un apartamento, ¿no? Y obviamente el apartamento es profundamente importante y como veíamos ahora, hay muchas cosas en el apartamento que lo van a hacer ganador, lo van a hacer más atractivo, van a hacer que las rentas sean mejores, que exista preferencia por ese tipo de apartamento, que son obviamente todas cosas en donde los operadores guían a los propietarios de manera importante, pero más allá, digamos, como haciendo un zoom a partir del apartamento, hay dos variables que digamos, pesan tanto o más que el mismo apartamento, y es la localización y el proyecto, ¿no? Digamos, cuando uno tiene un apartamento de 25 metros o de 39 metros o de 27, hay muchas cosas que se pueden hacer con el interiorismo, muchas cosas que lo mejoran seguramente, pero en esencia, digamos, un apartamento de 30 metros, pues ofrece desde el punto de vista arquitectónico unas posibilidades que son relativamente limitadas, pues es un perímetro, ¿no? En el que uno pues trata de exponer las cosas de la mejor forma posible, pero sin entrar todavía en el tema de interiorismo, digamos, tiene sus limitaciones. Dos apartamentos en proyectos diferentes, en localizaciones diferentes, dos apartamentos exactamente iguales, pueden rendir desde el punto de vista de la renta de una manera muy diferente, en donde uno puede ser tremendamente ganador y el otro puede ser un producto deficiente. Entonces, muy importante el tema de los apartamentos en sí, pero llamar la atención a quienes entren en estos productos y en estos análisis, que realmente lo que están comprando en fundamento es una localización en proyecto. Y cuando me refiero a proyecto, me refiero más allá de las torres de apartamentos, a todo lo que pueda ofrecer en conjunto el proyecto, principalmente en el planeamiento del programa de las zonas comunes, ¿no? Sabemos que diferentes mercados de rentas pueden requerir diferentes tipos de zonas comunes, no todas deben ser iguales. Entonces hay que entender esa localización, qué mercado atiende de una manera exacta para entender si hay una consonancia entre ese mercado que uno espera atender y la localización, el proyecto y el apartamento. Entonces esa alineación de mercado, de demanda-oferta es lo que tratamos de hacer nosotros en nuestros productos y ahí, digamos, podríamos entrar ya a entender esta localización concreta que es el barrio La Candelaria. Entonces, para los que conocen bien el barrio La Candelaria, se habrán podido dar cuenta que es un barrio de una enorme demanda, tanto a nivel de quienes trabajan, porque en el centro pues hay una población flotante diaria de 1 millón de personas,
como de quienes quieren conocer Bogotá, digamos. Ahí hay esos dos mercados, que uno es renta larga, el otro es renta corta. Entonces, existe digamos, es un sitio de una confluencia de intereses muy importante y pues rápidamente uno, recorriendo la Candelaria, se puede dar cuenta que es un sitio con una limitadísima oferta, ¿no? Y por una situación, digamos, principalmente de orden urbanístico. Y es que, digamos, las unidades anatómicas o las cuadrículas, digamos, que componen las manzanas catastrales en la Candelaria son de lotes muy pequeños. La posibilidad de hacer un desarrollo de alto impacto en un terreno grande en el barrio de la Candelaria es completamente limitada. O sea, el único lote que existía de un tamaño pues que lograra una masa crítica y que pues pudiera ofrecer unas zonas comunes generosas, por ejemplo, era este lote, que es un lote de una hectárea. Entonces, hay una limitación en términos de los tamaños de las unidades prediales, pero también existe una limitación muy fuerte en el sentido en que las construcciones de la Candelaria tienen altísimo nivel de protección desde el punto de vista arquitectónico y de desarrollo y de construcción, pues por efecto de ser el centro de Bogotá y de haber un plan especial de manejo y protección que protege las edificaciones en la Candelaria. Entonces, tener un terreno, digamos, de un tamaño significativo, en donde se pudiera planear de una forma muy organizada un proyecto con un buen número de unidades, no digamos unidades atomizadas, esparcidas por el barrio, sino un proyecto significativo que atendiera de una manera contundente ese mercado que estaba desatendido, pues era una oportunidad muy buena. Y conseguir ese lote, digamos, fue un trabajo de mucho tiempo, porque la Candelaria en su normativa ha venido cambiando y ese lote normativamente llegó a su madurez en un momento, que era el momento donde se podía hacer un proyecto de estos. Nosotros estuvimos en toda la etapa previa al desarrollo normativo hasta cuando el lote obtuvo su madurez normativa y lo pudimos comprar para hacer un proyecto de estos, de manera que pues aquí estamos realmente es como ante un proyecto que tiene, pues como las cosas buenas, ha tenido un proceso de maduración muy largo, ¿no? Hasta que finalmente pues logramos salir a la venta, salimos con una primera manzana tremendamente exitosa, obviamente, ya salimos con una segunda manzana, y en todo este proceso pues veníamos en ese acercamiento con Welcome, que obviamente pues nos validaba la zona, nos decía efectivamente esto es un producto que para este tipo de mercado desatendido puede funcionar muy bien. Además pues que teníamos que estar pues absolutamente claro, en todos los temas legales de rentas cortas, que lo pudieran hacer, que los reglamentos de propiedad horizontal pudieran estar, digamos, enfocados y permitir de una manera clara el acceso a las rentas cortas de quienes compraran. Entonces, eso sencillamente para decir dos cosas que parecen muy generales, pero son fundamentales y hay que grabárselas, y es propiedades que permitan una vigencia de la operación y una buena experiencia del inversionista. No todas lo logran. A veces muy buenas localizaciones se dañan con propiedades que no están diseñadas pensando en el futuro. Y el otro tema, digamos, es apartamentos sí, pero de un proyecto y una localización que hagan sentido como oferta con el mercado que se está pensando atender. Digamos, esa alineación, ¿no? Tanto de producto-operación como de apartamento-producto-mercado que atiende una necesidad específica. Yo creo que eso es, de una manera general, lo que nosotros tratamos de lograr con nuestro proyecto. Entonces, sigamos. Entonces, como les decíamos, es un proyecto, tenemos espacios que son precisamente enfocados en atender ese usuario, en algunos casos, el que va a vivir, sí, seguramente en algunos casos, porque pues hay una demanda muy importante y esas son demandas de trabajadores de la zona que pues seguramente serán los más pocos dentro del conjunto que pues, digamos, le dan una cierta estabilidad al conjunto porque son rentas más largas. Pero obviamente apartamentos que oscilan entre los 27 y los 39 metros, que lo que le ofrecen es a esa población turística la posibilidad de tener siempre dobles acomodaciones, ¿no? Entonces la acomodación doble pues permitirá que pues, quienes vienen en este plan turístico y específicamente de este nicho de turismo pues tengan, digamos, una experiencia que es económica, digamos, una experiencia al mejor costo. Entonces, digamos, este planteamiento de zonas comunes, nosotros lo identificamos mucho con el tipo de personas turistas que vendrían a estas propiedades, como les decía,
En un principio entendemos que hay diferentes mercados de rentas cortas. Por ejemplo, está el turismo médico, el turismo religioso, el turismo de ocio y entretenimiento como este, y cada uno tiene su tipo de zonas comunes asociadas. Entonces, esto, pues, digamos, está muy en relación con ese turismo que además vive conectado, vive trabajando. Muchas de las personas que hacen turismo son personas que se necesitan mantener conectadas. Luego, estas son las que ustedes no... Este es un producto de 200 millones de pesos, 219 hasta 290 millones de pesos. Si ustedes miran este tipo de instalaciones de zonas comunes, ustedes perfectamente se imaginan que un turista exigente, claro que sí, pero no es el tipo de énfasis que ustedes ven en los productos de este precio, ¿no? Digamos, hay un esfuerzo muy claro para que estas personas, las personas que nos visiten, sean personas que tengan en las zonas comunes una oferta lo más robusto posible. Diego, hay dos preguntas en el chat que no sé si las respondes de una vez sobre el Claro, proyecto. claro. Entonces, mira, María pregunta que buenas noches, en el proyecto Candelaria, la constructora va a establecer desde el inicio el uso de vivienda turística y o rentas cortas en el RPH en los términos del decreto 2509 del 2009 o los va a definir la asamblea de copropietarios. No, es excelente pregunta. Excelente pregunta porque, digamos, es algo que es legalmente permitido y además siendo nosotros un producto y un proyecto de una compañía que está pensando en el inversionista, obviamente pues haremos las consideraciones que son completamente legales, digamos, de que dentro de este proyecto exista la posibilidad de prestar las rentas en espacios cortos de tiempo. Claramente sí es así. Tenemos una pregunta muy informada y necesaria. ¿Me decías que habían dos preguntas? Listo. Y la otra es que si se puede ir a vivir como propietario, o sea, si alguien se puede ir a vivir si no quiere Ah, rentas cortas. no, por supuesto. O sea, digamos, ese es un producto que pues está pensado de ambas maneras. No está pensado para quien quiere habitar, para quien lo quiere, pues, digamos, manejar a través de una compañía como puede ser Welcome o, ¿no? O lo quiere arrendar por su lado, o operarlo de manera independiente, pues que no es lo más eficiente, pero obviamente no es un proyecto que tenga, digamos, una forma exclusiva de ser, digamos, de ser administrada la propiedad, no. Y, digamos, lo importante de que las personas que tengan un esquema organizado a través de una empresa profesional para manejar sus rentas es que tanto, digamos, le permite a quienes vivan en el sitio, ¿cierto? Tener una convivencia segura con personas pues, que tienen un nivel de entrada y salida, intermitencia, etcétera, como a los propietarios de las propiedades que están en renta también tener una experiencia segura. O sea, tener una persona que organiza este tráfico de personas, pues obviamente garantiza que las personas estén debidamente chequeadas, que todo esté en norma. Y nosotros apoyamos el esquema y recomendamos, pues, más allá de que las relaciones entre ustedes, recomendamos un operador porque creemos que para quien quiere vivir, para quien quiere tener una renta corta, creemos que es una opción pues, que garantiza, digamos, la mayor organización y, digamos, la convivencia más tranquila. Diego, Súper, hola. Diego. Ay, qué pena. Es que yo hice la pregunta y pues te quiero profundizar un poquitico más. Sí. Porque mira, yo soy una compradora pues como de apartamentos netamente tradicionales. Me interesa mucho saber cómo se manejaría en este caso entonces la administración de la copropiedad y adicional que entonces, por ejemplo, cuando tú decías ahorita lo de la ocupación del 60% aproximadamente, es contando con esas personas que viven en el proyecto. Ahí yo creo que con mucho gusto te doy la respuesta y creo que también Xavier nos puede complementar. Digamos, la actividad de administración de la copropiedad es una actividad que, digamos, es independiente de la operación de las zonas privadas. O sea, la puede prestar la misma empresa. Cabe la posibilidad que ustedes en su momento y en su buen entender escojan a quien le va a prestar a ustedes el servicio de administración de las zonas privadas o los apartamentos como administrador, pero digamos son dos roles que son separados, ¿no? Ese de administración, el administrador clásico de quien, digamos, en quien ustedes confíen sus apartamentos para efectos
de que los prepare, les ayude a amoblarlos y los coloque en arrendamiento. No, son roles separados que podrían, pues en una eventualidad, ser cumplidos por la misma empresa, pero son roles separados. Ahora, y en eso pues nos puede complementar mucho Xavier. Creo que cuando hablan del 60% hablan exclusivamente de cómo puede ser la ocupación de un apartamento, de una unidad que se dedica a las rentas cortas, ¿no? Y después en eso, pues me imagino que pues ese mantener permanentemente, porque son rentas cortas, mantener la actividad de colocar y recolocar, pues genera esas intermitencias que lleva a que las ocupaciones sean de ese orden, pero pues obviamente compensado por unas tarifas mucho más altas, pero creo que ahí quien puede dar la respuesta más completa es Xavier. Sí, ahí cuando me refería a 60%, nosotros lo miramos desde la óptica ya cuando tú compraste el inmueble y lo que te digo, hay tres opciones. Una, que te vas a vivir. Otra opción es posiblemente lo pones en arriendo tradicional, o la otra opción es que lo pones en rentas cortas y vacacionales, y en rentas cortas y vacacionales veíamos que en un escenario optimista entre un 60 y 80% va a estar ocupado. Aquí también es importante, por ejemplo, Diego mencionar, y nosotros también mencionamos en Welcome, por ejemplo, Welcome tiene un modelo de operación flexible. ¿Qué significa un modelo de operación flexible? Es que tú puedes comprar el inmueble, pero no lo tienes que dar los 365 días de exclusividad a Welcome para que te genere una renta. Nosotros tenemos muchos proyectos que compran personas de afuera y posiblemente dicen, yo quiero ir a Bogotá estos días, y sencillamente pues entra y lo reserva y es su apartamento y lo puede ir a disfrutar. Y obviamente, pues en ese mes, si tú lo utilizaste todo el mes, pues no vas a tener posiblemente ninguna rentabilidad. Sencillamente, pues tuviste una utilización de tu activo. Siempre y cuando no haya reservas hacia futuro, pues tú lo puedes reservar y activarlo muy fácilmente cuando posiblemente no lo estés utilizando. También esto es importante. Hay muchas personas hoy en día que posiblemente, no sé, pueden pensar que compran este apartamento para su hijo, pero pues hoy en día los semestres cada vez son más cortos, de 4 semestres, y dice, bueno, ¿y pues qué hago con él cuando él sale y se vuelve a la ciudad o donde es posiblemente esos 4 meses? Pues al igual tengo que pagar una cuota, tengo que pagar una administración, tengo que pagar unos servicios, tengo que pagar un internet. Entonces en ese momento pues posiblemente se lo puede dar a Welcome, y en ese momento esos días de desocupación Welcome te generaría una renta. Pero sí, el 60% al 80% se refiere a la ocupación. Si tú lo pones en rentas cortas y ocasionales, posiblemente si lo pones en renta tradicional, pues ahí no se maneja ocupación, sino se maneja tasa de vacancia. Más o menos cuántos meses se demora entre cuando te lo entregan y lo vuelves a alquilar. Y creo que Juan Camilo había levantado la mano. Sí, no, está muy interesante ese planteamiento, y bueno, las preguntas están muy asertivas. Acá hay un tema que yo he estado hablando últimamente, y es como el tema de la versatilidad del uso. A mí esto de la versatilidad del uso me parece innovador y muy coherente con lo que se está dando ahora y lo que se va a ir dando más adelante, ¿no? Y es que tú puedas, uno, habitarlo, lo digo desde mi punto de vista personal, pero también yo me suscribo a un segmento de consumidores. A mí se me hace muy interesante vivir en un espacio donde puedo interactuar con múltiples personas, ¿sí? Es más, se me hace más interesante aún si puedo hacer un intercambio de idiomas, conocer gente nueva. Para mí eso es un atractivo, ¿sí? Y es una característica mía como consumidor y de ese segmento en el cual me enmarco, ¿no? También hay otro elemento súper importante, y es que si realmente yo no quiero hacer rentas cortas, sino quiero rentarlo por periodos superiores a 30 días, que cuando nos damos cuenta, todos pensamos que la renta tradicional son rentas de un año, ¿no? Pero hay un tema que son, las rentas tradicionales son periodos superiores a 30 días, y ya se están definiendo lo que son rentas cortas, rentas medias y rentas largas, ¿no? Entonces también puedo rentarlo en periodos superiores a 30 días, lo cual es muy positivo. Eh, Hay personas que por temas de trabajo son muy dinámicos, ¿no? Tienen que viajar, por ejemplo, yo tengo que viajar de manera permanente, y por, valga la pena cuando esté viajando sacarle jugo, o lo que estoy pagando en alojamiento en otro lugar me lo pueda compensar de cierta forma, alquilar mi espacio. Otro ejemplo muy importante es lo que mencionaba Xavier, y más que estamos en un eje fuerte de zona estudiantil universitaria, pues, ¿sí? Y es los papás que desde la provincia, de otras regiones, envían a sus hijos a Bogotá a estudiar. Bueno, qué mejor que esas vacaciones largas, que son 2 meses, ¿no? Poder también sacarle un usufructo a esa propiedad que adquirieron.
Entonces, eso lo he definido últimamente como tratando de enmarcarlo en un concepto como versatilidad de uso. Me parece que es innovador, me parece atractivo. Y bueno, voy a mencionar algunas preguntas acá rápidamente para darle la palabra a Diego igual y seguir desarrollando y conociendo este proyecto. Bueno, tendrá reglas para que todos los propietarios tengan los apartamentos amoblados de la misma manera y en buen estado. Creo que va un poco también para Xavier y pues, para Diego. Entonces ahí, Juan Camilo, sí, finalmente lo que les decía, el amoblamiento es clave y es como una etapa previa. Entonces, si en ese amoblamiento podemos tener uniformidad, te va a dar muchas ventajas. Posiblemente que no vas a tener 550 compitiendo, sino posiblemente vas a tener posiblemente un mismo tipo de amoblamiento. Va a ser mucho más fácil posiblemente, por ejemplo, hacer negociaciones con cuentas corporativas porque finalmente ellos van a ver que hay un estándar en el tema del amoblamiento. También otra de las ventajas que tienes es que posiblemente si hay un amoblamiento junto, pues también logras economías de escala. Es diferente cuando tú vas, Juan Camilo, y negocias un colchón a cuando dices que estás negociando 100 colchones o cuando vas y Sí. negocias 100 televisores a cuando estás solamente negociando un televisor. Posiblemente, y de cara, por ejemplo, es un tema mucho más técnico, pero en las plataformas te evita en que tienes algo que se llama listados, en lugar de tener 350 listados que la gente se confunde, pues tienes solamente un listado y ese listado lo que tienes es por detrás un inventario de 300 apartamentos que te permiten y también pues te permite que si posiblemente por alguna razón o algún motivo, por ejemplo, tu apartamento, Juan Camilo, pues llega a sufrir algún daño, algún mantenimiento, pues puedes muy fácilmente al huésped a un apartamento que tiene las mismas condiciones y los mismos estándares de amoblamiento. Vale, vamos a plantear otra pregunta que hay acá en el chat y ya le damos la palabra a Diego para que siga desarrollando la exposición. ¿Qué zonas comunes entrega el proyecto y las entregan dotadas? Esta sí es para Diego. Sí, yo creo que ahí en algún momento alcanzamos, si quieres, María Paula, volvemos sobre las zonas comunes. Mira, entonces, estas son las zonas comunes del proyecto, inclusive tenemos un listado ahí anterior, en un slide anterior. Ahí tenemos un listado de zonas comunes que se encuentran dotadas y lo que les mencionaba anteriormente es que pues tratamos de hacerlas muy afín con el tipo con el perfil de los usuarios tanto, obviamente pues hay que tener en cuenta que habrá personas que tendrían una estancia larga como para quienes tienen una estancia corta, ¿no? Digamos, esto es lo que resulta pues de haber hecho varias de estas propiedades y entender y ver, ¿no? Pues cuáles terminan siendo más utilizadas, cuáles sirven más a la gente, cuáles valora más la gente. Si ustedes, lo que si entran a un sitio de Airbnb, por ejemplo, o una plataforma de estas, pues van a ver seguramente algunas propiedades que están mejor rankeadas que otras, lo que la gente más aprecia. Entonces, digamos, en función de eso desarrollamos este programa de zonas comunes, ¿no? Que pues si avanzas un poquito, podemos ver pues un poco más en detalle lo que... Acá hay algo que no mencionaste en ese listado de zonas comunes y es ese gran espacio como interno, ¿no? Este gran parque, yo creo que eso es lo más valioso del proyecto para mí, ¿no? Esto es gigantesco. No sé si tienen una medida, nos puedan mencionar algo de ese espacio. Bien, si quieres devuélvete un poquito, porque digamos tenemos una plataforma, que es una plataforma central, que digamos digamos, pues el patio central del proyecto es un patio que es un patio bastante verde, digamos, pues que ofrece esta posibilidad de un sitio de stand dentro de la propiedad, pues tener, digamos, una plataforma donde existe un centro de fogatas, un sitio de sendero de trote, ¿no? Que han sido pues bien exitosas dentro de las ofertas que hemos hecho, muy apreciadas por los clientes. Nosotros vamos, digamos, de alguna manera como actualizando siempre los resultados que obtienen los proyectos y pues cada vez se va depurando más. Y en un proyecto como estos, pues con una extensión como la que tiene este lote, pues hay una oportunidad muy buena, oportunidad muy grande para ofrecer este tipo de zonas, ¿no? De zonas libres. Entonces, como dices tú, es un atractivo grande que le ha encontrado la gente al proyecto. Y en la parte, digamos, de zonas ya cerradas, pues todas las que ves arriba, el listado de coworking, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Ese es de los que siempre rankea de primero, la cocina social, el gimnasio, obviamente, digamos, todos marcan siempre arriba en el ranking de lo que es deseable de parte de los que compran y los que arriendan. Sigamos.
Esto pues es para darte una idea del, pues, del look y del tipo de factura pues que hay en las zonas comunes, de los acabados, del estilo. Sigamos. El gimnasio, pues como te decía, ¿no? Los que marcan arriba. El social kitchen, pues que en espacios, digamos, cuando son pequeños, pues siempre, obviamente, para un evento, para una fiesta, para una comida, pues deseable tener un espacio mucho más grande, no tener uno, pues, que tener las limitaciones de espacio dentro del apartamento, ni, pues, obviamente, después de tener que arreglar el desorden del apartamento, que obviamente esto también toca arreglarlo, pero pues es diferente. Sigamos. Y las terrazas de barbecue, que generalmente, pues, las organizamos siempre, pues, con vista, con la mejor vista perimetral que podemos organizar. Quedan dotadas también, es una de las zonas que marca siempre, digamos, como en los rankings altos de deseabilidad por parte de quienes compran. Sigamos. Y esto pues es ya más referido al apartamento. Digamos, los apartamentos hay de 29 metros en adelante. Digamos, estos apartamentos, sobre todo los apartamentos más pequeños, toca entenderlos más como un producto de hospedaje que de uno puro de apartamento, ¿no? Entonces, digamos, queremos hacer algo pues, que sea muy funcional, que ofrezca la mayor cantidad de prestaciones y que atienda, digamos, el mercado de quienes pueden con una doble acomodación pagar por un apartamento sencillo y quienes con una doble acomodación pueden pagar por un apartamento más grande. Este, por ejemplo, es el caso del apartamento de 29 metros, que obviamente se asemeja más a una experiencia hotelera que a un apartamento en el que uno pudiera tener una estancia larga. Esto es mucho más diseñado para ese concepto de alojamiento, en donde pues obviamente dentro de 29 metros hay que pues manejar el reto de tener una muy buena acomodación que pueda ser una doble acomodación, o sea, dentro de 29 metros darle ese protagonismo a las zonas habitables, que son estas, pues ahí se ve la doble acomodación. Luego pues es muy conveniente para el bolsillo de las personas que sean turistas, pues hoy en día quien gana en dólares se encuentra muy conveniente venir a Colombia, pero aún más conveniente si puede acomodar dentro de una tarifa de 180.000, 190.000 pesos a la noche, puede acomodar 2 personas. Obviamente, pues ese para un segmento de la población turista será un producto altamente demandado. Entonces, habiéndole dado a este espacio, habiéndole dado pues ese protagonismo al área social, existe la otra área que es la prestación de cocina y baño, ya pues digamos en 29 metros creo que quedan razonablemente bien acomodadas, y ya digamos en el producto de 39 pues tenemos digamos una acomodación en una 31 y después pues uno más grande. Tenemos también la posibilidad de tener una doble acomodación en donde existe una zona que ahí se ve plegado el sofá, pero pues es una zona social realmente, pero brinda la posibilidad inclusive de acomodar más de 3 personas, ¿no? Que hace pues que el producto de 31 y 39 metros, pues desde el punto de vista de tarifa, ¿no? De costo diario de alojamiento, pues sea muy conveniente, ¿no? Entonces son 3 o 4 huéspedes y este pues es ya, digamos, el planteamiento de lo que sería el interiorismo. Este pues interiorismo que seguramente va a terminar siendo ya definido para quienes pues quieran participar del esquema de operación ya directamente con Welcome, pues obviamente en función de lo que sea lo más deseado, lo más funcional y en lo que más, como decía Xavier, se puede hacer la economía de escala, ¿no? Que es, vamos a comprar, ojalá para una cantidad importante de consumidores, de clientes, de propietarios, vamos a comprar toda la dotación, que pues es típicamente el tipo de cosas donde se hace una buena economía de escala. Este es el producto de 30. Adelante. Hay que completar lo de Diego, que algo que se me pasó, la economía de escala y la dotación también es importante que sea, es diferente una dotación que tú compras para tu casa, que tienes más cuidado, a una dotación que obviamente va a ser para un tráfico más pesado. Entonces, muchos, por ejemplo, el tema de la lencería, de sí, tú encuentras promociones maravillosas, pero pues tú en tu casa no lavas las sábanas cada 2 días y finalmente acá sí, entonces posiblemente eso es importante. El tema de los mobiliarios, pues tienen que ser muebles posiblemente para tráfico y ahí sí, o sea, una palabra que es como uso hotelero, finalmente por eso es importante en eso que es no solamente cómo lo ejecutas, sino que sea algo que dure en el tiempo, sino pues finalmente te va a pedir una reposición de mueble cada 6 meses, porque finalmente tú no eres el que pues lo está habitando. Entonces, pero eso quería dejarlo, ya, Claro. qué pena. No, clarísimo, porque yo creo que, digamos, el balance entre lo que es estéticamente bueno, digamos, bonito, y que es durable al tiempo,
¿no? Porque pues obviamente tiene que ser muy atractivo, pero ser muy durable es precisamente una de las recomendaciones importantes que un buen operador les puede, las que les puede ayudar, ¿no? Porque sí, efectivamente, pues uno encuentra hoy todo tipo de propiedades en Airbnb, unas muy bonitas, no tan funcionales, pero ese balance creo que es precisamente uno de los éxitos de los apartamentos. Entonces, este es el que tiene la habitación con el disponible, ¿no? Que es un poco diferente desde el punto de vista de uso. Si quieres, ¿tienes otra imagen de ese por ahí? Ah, bueno, mira, este tiene una distribución que es un poco diferente y es inclusive, se presta también para 3 o 4 huéspedes y en ese disponible, que es el que está a mano derecha, que generalmente presta las veces de estudio, inclusive se puede amoblar de forma que ofrezca una cama adicional. Entonces tienes la habitación principal, tienes una zona social con un sofá que se puede utilizar o convertir en cama y tienes un disponible adicional en donde podrías alojar pues también una cama auxiliar adicional. Entonces pues obviamente este es un poco más grande, pero desde el punto de vista de pago individual, ¿no? Por persona pues resultará una opción seguramente muy buena. Entonces pues creo que lo que termina uno haciendo es ofreciendo unas tarifas todas muy competitivas para persona individual y termina desalojando a los diferentes tipos de grupos que vienen, ¿no? Entonces hay grupos que vienen de 4, cuando vienen de 8 se pueden hacer en 2 de 4, cuando es una pareja que viaja se puede hacer en 1 de 2, o si vienen dos parejas, pues tienen también su oportunidad. Entonces es como acoplar, entiendo yo, pues la oferta de producto a las diferentes formas en que viene el turista. Bueno, entonces, pues digamos, esto es pues de una manera, obviamente, pues podemos, con quienes quieran profundizar lo que necesiten, lo que sea necesario. Tenemos en el chat, tenemos un link. Nosotros a las personas pues que nos paran bolas durante 1 hora, nosotros acá charlando, ustedes muy queridos poniendo atención, bueno, pues, les tenemos pues, una consideración, un beneficio para que pues quieran acompañarnos en el proyecto, comprar un apartamento y pues creo que lo que queda son responder unas preguntas y por lo menos, y pues por supuesto ponernos a la orden de ustedes para las preguntas que tengan o información adicional que quisieran recibir. Vale, listo. Si quieren pueden levantar la mano y bien, iniciamos la sesión de preguntas y respuestas, cualquier inquietud aquí respecto al proyecto o dudas que tengan, cualquier cosa que quieran aprender o asesoramiento, acá estamos prestos para ayudarlos, pueden levantar la mano. Y bueno, también quería mencionar que en el chat había una persona preguntando precisamente cómo funciona ese tema como de ese descuento, esa consideración, como lo mencionaba Diego, para los que estuvieron en el webinar, y creo que va a ser por el formulario de registro, ¿verdad? Así es, correcto. Entonces, a través de este link podemos identificar que fueron las personas que pues, participaron de este webinar, así es. Ok, perfecto. Bueno, si alguien tiene una duda, inquietud, curiosidad, estamos listos para darles la palabra y solucionarles la inquietud. Se quedaron callados y mientras estamos en el webinar, todos escribían en el chat. No, pero no importa, igual ahí resolvimos varias de las inquietudes, pero voy a revisar en el chat a ver qué más preguntaron. Yo tengo una Bueno, duda. hola, Vanessa. Hola, ¿cómo Vanessa, estás? ¿cómo estás? Excelente noche, ¿cómo te ha ido? Cuéntanos, ¿cuál es tu Súper duda? bien. Mi duda es lo siguiente. Para los que esto es totalmente nuevo para mí, siempre tengo mis apartamentos de renta tradicional, además no estoy en Bogotá, me llamó la atención es porque la zona evidentemente tiene un desarrollo turístico muy interesante, ¿cierto? ¿Cómo me garantizan a mí? Ustedes hablaban de un montón de cosas que yo anoté acá, pues que el amoblamiento, que hasta la pared pintada, o sea, como un montón de cosas que no entiendo. ¿Cómo me garantizan ustedes como operador, estando yo lejos, el mantenimiento de mi mueble? No entendí si me lo entregan amoblado, yo tengo que amoblarlo porque ustedes dijeron que es como súper importante hasta el air fryer. ¿Cómo es eso? Entonces, hola, Vane, un gusto saludarte. Sí, inversión en rentas cortas es algo que solo se está desarrollando. Te cuento, entonces, lo primero, el amoblamiento. Nosotros damos un amoblamiento recomendado por parte del operador
y finalmente pues ya es adicionalmente al monto de inversión, pues finalmente lo que nosotros hacemos es que tú depositas directamente a los proveedores que nosotros te recomendamos y nosotros te encargamos de la gestión de recibirte eso, porque finalmente hay algo que sepan, pues nunca cumplen a tiempo los proveedores que entregan, obviamente recibir que entreguen en buen estado, y te decimos verdaderamente qué es lo que la gente está verdaderamente utilizando. ¿Cómo tú a manera de distancia puedes controlar esto? Nosotros somos una compañía basada en tecnología donde tú en tiempo real puedes ver si hay huéspedes o no en tu propiedad. Entonces tú entras a una aplicación y dices, tal persona se está quedando de tal fecha a tal fecha. También posiblemente ahí mismo tenemos, nosotros trabajamos mucho con chapas electrónicas y te damos un código de coadministrador donde puedes ver cuántas personas entraron. Por ejemplo, puedes ver cuándo entró el personal de aseo y cuándo salió el personal de aseo. El personal de aseo, obviamente, nosotros le asignamos códigos por menos tiempo que van cambiando automáticamente. Y obviamente, posiblemente nosotros, en este caso, por ejemplo, pues hacemos provisiones, una provisión de ingresos para hacerte reposiciones, y obviamente hacemos los mantenimientos preventivos dentro de la propiedad, no de las zonas comunes, pues eso le corresponde a la propiedad horizontal. Y nosotros obviamente esos mantenimientos son informados, si son mantenimientos que llegan a exceder cierto monto, por ejemplo, más de un salario mínimo, o si llega a ser algo que posiblemente no es más, ahí te podemos decir que nosotros ahí volvemos, hay veces ante Diego y los constructores y desarrolladores, si es posiblemente un mantenimiento que obedece no por un daño a un huésped, sino posiblemente por un tema de garantía del constructor. Nosotros, y está dentro del periodo de garantía del constructor, nosotros somos los que gestionamos ese mantenimiento ante el constructor. Y obviamente te estamos anunciando posiblemente todo tipo de mantenimiento preventivo que se haga al apartamento como tal. Pues en la plataforma tú puedes ver qué fue el mantenimiento que se hizo. Posiblemente a veces no todos los 365 pueden estar. A veces hacemos deep cleaning, o sea, una limpieza profunda al apartamento, especialmente por ejemplo cuando hay largas estadías tenemos huéspedes de un mes o 30 días, posiblemente pues no es el mismo aseo que con una persona es un día, porque tenemos que hacer un aseo mucho más profundo. Entonces eso posiblemente tú lo puedes monitorear a distancia y todo con tecnología. Vale, hay unas preguntas en el chat. Quiero hacerle una a Diego. Creo que es importante. Preguntaban, ¿esto recibe subsidios del Estado? Es una de las preguntas que está en el chat. Digamos, este es un proyecto de BIS, digamos, si fuera, digamos, hablando del tema de por precios y cae dentro de las categorías de interés social, pues la verdad, una parte importante de los apartamentos no cae dentro de esa categoría por el nivel de precio que es un poco más alto, y existen unos apartamentos que sí serían candidatos a subsidio. Digamos, en general, como ustedes conocen, hay subsidio de caja de compensación y hay subsidio del gobierno central. Digamos, en general, hoy en día escasean un poco los subsidios del gobierno central, los del programa de Mi Casa Ya. Este gobierno pues ha recortado de una manera sustancial el dinero que está destinado a ese tipo de subsidio del gobierno central. Entonces, digamos, los más disponibles, y que de hecho en Bogotá es la mayor parte del subsidio, es el subsidio de caja de compensación, y esos aplican en general para los apartamentos más pequeños, que están, digamos, en el nivel de precio que permite acceder a un subsidio. Entonces, la respuesta es, en los apartamentos más pequeños vas a ver la posibilidad de acceder principalmente, y eso ya es por un tema de disponibilidad, a los subsidios de caja de compensación. Ok, muchas gracias, Diego. Si alguien más tiene preguntas, puede levantar la mano y hacer su pregunta. Hay unas preguntas en el chat, pero como que están un poquito desligadas del tema, entonces no las menciono. Bueno, acá hay una. ¿Es obligatorio incluir el apartamento en dicha bolsa o uno puede de forma independiente administrarlo? No, y pues Xavier puede complementar la respuesta, pero no, es opcional. O sea, digamos, para comprar el proyecto, como mencionaba ahorita en respuesta a una de las preguntas, tú puedes comprar para vivir, si eso es lo que prefieres. Digamos, si quieres operarlo tú igualmente puedes. Nosotros, pues digamos, nos ha parecido que el esquema de rentas cortas requiere operación, y es donde pues los inversionistas tienen un mejor resultado. Por eso pues nos atrevemos a recomendar una compañía con la que ustedes puedan establecer una relación para efectos de la operación, pero no, la compra no está determinada o limitada porque tú tengas que vincular tu apartamento a un pool de operación. No, puedes comprarlo para vivir o para operarlo tú si quieres.
Y ahí, Vale, Juan buenísimo. Camilo, y complementando un poco, Sí. nosotros solamente también depende del volumen. Las bolsas son eficientes siempre y cuando tengas un volumen significativo de inmuebles dentro del mismo predio. Entonces, y que obviamente todos los inmuebles hagan parte, si todos hicieron parte del mismo amoblamiento. Eso es importante mencionarlo. Ok, perfecto. Sabía, le vamos a dar la palabra para que una pregunta a Natalia. Hola, buenas noches a todos. Claro que sí. Hay una pregunta en el chat que me parece interesante, digamos, las personas que quieren comprar el apartamento para vivienda, ¿con qué acabado se entregan? Estos son apartamentos que se entregan sin acabados, ¿no? Estos son apartamentos que oscilan en precio entre 220, 300 millones de pesos, que básicamente el acabado es un acabado que realiza quien compra, ¿no? Se entrega pues con, digamos, los acabados mínimos, y completar ese acabado pues ya es algo que corre de cuenta de quien compra. Ok, ahí yo tengo una pregunta, Diego, porque me parece interesante. A mí me gusta este tema de que uno pueda finalizar los acabados desde mi óptica personal. Pero bueno, ¿hasta qué punto son los acabados con los que ustedes entregan? Digamos, sí me gustaría como definir un poco. Si quieres, para mirar el apartamento, pues pongamos un apartamento ahí, pero básicamente es mesón de cocina, digamos en el baño, pues la dotación básica del baño, en la cocina, pues lo que es el lavaplatos también se entrega, pero pues digamos, y obviamente pues pisos, etcétera, terminados, pero pues, sigue siendo un kit de acabados básicos. Si quieres, inclusive podemos poner ahí, María Paula, ¿tienes como el listado de los acabados básicos? Sí, dame un segundito y ya lo pongo. Ahí me escuchan, ¿sí? Sí, perfecto. Perfecto. Ahí, denme un segundito. No me deja compartir. Pero si quieres los puedes nombrar. Pero bueno, sí, como les decía Diego, este producto se entrega, los acabados bis, se llaman acabados bis, que es simplemente que te entregan un mesón de la cocina con la parte del punto de gas, la estufa de gas con dos puestos, una parte de lavaplatos, entrega todo lo que es pues la puerta del baño, el juego de aparatos sanitarios, que es pues el lavamanos y el sanitario, y es básicamente eso lo que entregaría el proyecto. Lo único que no entrega como es el piso y la puerta de la habitación, como para que sea un apartamento habitable, mejor dicho. Correcto. Ok, perfecto. Entonces le damos la palabra a Lisette para que haga su pregunta. Hola, buenas noches. Había Hola. una pregunta también que comparto y es cómo el operador garantiza que si la ocupación es, por ejemplo, del 60%, mi inmueble entre dentro de esa ocupación. Hola, ¿cómo estás? Mira, entonces es importante mencionar que obviamente todas las cifras que se presentan son cifras de estudio de mercado y finalmente pues no hay como, por así decirlo, un garantizado. Lo que nosotros hacemos es un tema de, pues si se establecen unos coeficientes, los coeficientes obviamente dependen por el tipo de inmueble que tú tengas y finalmente después por el tipo de inmueble tú perteneces a, pues, no sé, los de 35 metros cuadrados y tú puedes ver de manera transparente finalmente de todos esos, no sé, digamos teníamos 30, tú finalmente miras la ocupación de los 30 y no necesariamente importa si el tuyo el 205 estuvo ocupado o no, sino finalmente se mira y se tiene la alternativa que esos 30 es transparente para ti ver de esos 30 cuántos se rentaron y se repite de manera equitativa por los coeficientes. Yo Es quiero decir aquí que, complementar como un poco la duda y es, pregunta cómo garantizan esa ocupación del 40 al 60, por ejemplo. No, pues claramente creo que no se garantiza, sino esto es producto de un estudio de mercados con herramientas tecnológicas de inteligencia de mercados que analiza la oferta y la demanda y genera una proyección de este tipo. Creo que esa era como la duda de la persona. ¿Me corriges? no, más que el porcentaje de ocupación, te ponía un ejemplo, no está al 100%. Hay un porcentaje más bajo del 100 y puede que mi apartamento no haya sido rentado. Entonces, pues yo igual recibo o no recibo ganancia si mi apartamento no entró dentro de ese porcentaje que se rentó o que se ocupó.
tú recibes ganancia, porque finalmente estás dentro de un paquete, entonces tú recibes la ganancia de lo que tuvieron los otros. Entonces, eso tiene sus beneficios que ves, por ejemplo, no sé, si toca hacer un mantenimiento de tu apartamento, no importa, pues finalmente vas a recibir de los otros, o posiblemente puede ser que el apartamento del vecino tiene una estadía de 45 días y a ti solamente te entró una de 15. Entonces, pues el vecino estuvo el 100% y tú solamente estuviste el 50%. Entonces, nosotros no, pues obviamente no podemos decirle como al huésped, oye, ¿será que te sales del otro y ahora te mueves a este para hacer la compensación de lo que te corresponde de tu mueble? Entonces, eso es una de las ventajas, por ejemplo, que tiene el tema de bolsa, que finalmente hay justicia porque finalmente todos están y es transparente para todos cuánto fue la ocupación de todos los inmuebles. Vale, listo, gracias, Javier. Le damos la palabra a María Clara. Te pregunto, ¿se venden con parqueadero y depósito? Esa creo que sí es para Diego. Sí, digamos, en este proyecto hay una relación de parqueos. Estos no tienen digamos, un parqueadero individual, privado. Lo que existe es un número de parqueos que son, digamos, comunales, que están en relación de 1 a 10, digamos, uno por cada 10 apartamentos, ¿no? Entonces, y ahí también, digamos, los bicicleteros son comunales, que, digamos, eso es muy asociado, es muy típico, es lo normal que ocurre. Es 1 a 6, por si acaso. Perdóname, 1 a 6, estaba pensando en 1 No, por no. cada 6, y esta relación es un poco mejor. Que es, digamos, bastante mejor de lo que hay en apartamentos de este tipo de propiedad, de precio, y, digamos, también pensando un poco en el tema de rentas, pues, digamos, creo que es muy afín pues, con el tema turístico, ¿no? Generalmente el centro de Bogotá es para personas que normalmente no se desplazan en carro, que no mantienen un carro arrendado. Entonces, tener un parqueadero individual, pues típicamente es para una propiedad de 250 millones de pesos, pues sería un incremento muy sustancial pagar un parqueadero de 35, 40 millones digamos, ese uso que principalmente es turístico, pues eventualmente no lo requiere, ¿no? Entonces, la relación aquí es de 1 a 6 en parqueaderos. Vale, muchas gracias, Diego. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya vamos a cerrar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Bueno, hay una los apartamentos pregunta. tienen depósito, creo que preguntó John Herrera en el chat, y ¿alguien más levantó la mano? No, que hay una pregunta importante que es ¿para qué fechas está proyectada la entrega de las diferentes manzanas? Sí, súper importante. Diego, está silenciado, Diego. Sí, estoy viendo. Tenemos escrituración de las diferentes, según la torre, tenemos escrituraciones previstas para el año 25 y 26. Ok, listo, le vamos a dar la palabra a Yemi. Gracias, buenas noches. Hágame un favor, yo quería saber si yo compro un apartamento de estos, pues tengo ingresos, el presupuesto, la cuota inicial, pero pues me voy a endeudar con un banco para el crédito. Sí me gustaría saber por qué, o sea, cuál sería mi ingreso más o menos mensual, o sea, para un apartamento, por ejemplo, el de 30 metros, para Sí, saber qué tanto me cubre si la administración con ustedes me cubriría la cuota y pagaría, y pues me quedaría algo, o cómo sería. Si lo arriendo particular, o sea, no dentro del paquete o el contrato. pues mira, el tema de crédito, a ver, hay varias cosas con el tema de crédito. Digamos, si compras un apartamento, por decirte, de 250 millones de pesos, por ponerte un precio, que digamos está como en la mitad del rango de lo que se vende en el proyecto. Y tú lo que esperas es, ya digamos la parte de si las rentas cubren, yo te puedo decir, digamos, de qué orden puede ser el volumen del crédito y la cuota, etcétera. Ya digamos el tema de cuánto mensual puede producirte esto, porque esa parte de la pregunta la responde Xavier, pero digamos, digamos, poder, digamos, tener ingresos, los ingresos que se requieren para efectos de hacer la compra, parten en este proyecto
de una cifra pues, en sumatoria del ingreso familiar o familiar o del grupo que se vincule a la compra, parten de un valor de 4.600.000 pesos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como el ingreso que hay que demostrar para efectos de ser, de quedar, digamos, calificado para efectos de una compra. Y en un crédito de esta naturaleza, si es que tú fueras a tomar un crédito para una propiedad de estas, y ya pues para que lo midas contra el potencial de renta, estamos hablando en promedio de unas cuotas de crédito entre 1.800.000 y 1.900.000 pesos. Esa es la cuota mensual. Entonces, no sé, saber si tienes, digamos, como alguna posibilidad de guiar a la persona que pregunta en el sentido de cuánto, que ese ya no es pues, un tema nuestro del desarrollador, de cuánto puede ser una eventual o una potencial renta para compararla contra ese valor del crédito. Entonces ahí importante mencionar obviamente pues el crédito hoy en día pues depende de las tasas, depende finalmente de cuánto es de cuota inicial, depende también de cuánto lo difieras. Entonces eso va a diferir. Lo que nosotros veíamos es que los ingresos posiblemente que te producen el apartamento pueden ser de entre 2.900.000 a 3.700.000. Obviamente después de eso hay que ponerlos posiblemente lo que sea en el fee del operador. Pero lo que sí pues posiblemente la mayoría de proyectos encuentras es que posiblemente pueden estar dándote entre un 15, un 25% más de lo que es una renta tradicional. Porque también es importante que tú cuando mires en temas de renta tradicional, pues tienes que contemplar tasa de vacancia, sea posiblemente cuando te lo desocupan y duras 2 o 3 meses buscando, pues es una tasa de vacancia. También tienes que contemplar que posiblemente tienes que pagar una comisión también a un tema inmobiliario, tienes que pagar posiblemente unos seguros. Pero posiblemente en términos generales, nosotros lo que vemos es que sí está por encima. Y aquí también, pues, las personas que quieran ya un análisis mucho más detallado, nosotros tenemos unos account managers destinados al proyecto, donde lo pueden consultar ya con la persona directamente de sala de ventas y ya cuadrar una reunión con nosotros puntual, donde posiblemente pues se entra a mirar esos casos en detalle. Eso es parte del acompañamiento que nosotros hacemos también a las personas de DOM, que no solamente pues estar en este webinar, sino después posiblemente pueden tener una llamada personalizada o posiblemente que puedan resolver esas inquietudes a un potencial inversionista que quiera dejarlo para las rentas. Vale, magnífico, Xavier. No hay más preguntas. Vamos a dar la oportunidad a otra persona que quiera resolver una duda y ya le damos cierre a nuestro evento. Alguien puede levantar la mano y hacer una consulta. Hay una pregunta también importante que es que si aceptamos cesión de derechos. Ah, ok, sí, esa está interesante. Sí, normalmente, digamos, en estos fideicomisos es posible la cesión de derechos. Normalmente hay una cesión de derechos, pues digamos que no tiene costo. Digamos, ya, pues, digamos, tratamos de limitarlo a esa una, porque, pues, digamos, siempre, pues, es un costo administrativo importante y una tarea, pues, estar trabajando en el tema de las sesiones, pero sí hay la posibilidad de la sesión. Ok, súper. Listo. Bueno, pues muchas Bueno, gracias. entonces, bueno, muchas gracias a todos los asistentes al evento, un evento magnífico, información muy, muy valiosa la que nos transmitió Diego Ordóñez y Xavier Cárdenas. El proyecto realmente me parece muy interesante, me encanta esa parte interna gigantesca con zonas comunes, me gusta muchísimo la ubicación. Cada día yo tengo bastante contacto con la Candelaria y con el centro y veo que cada día se está robusteciendo, es decir, ya ha ido superando como ese lapsus de la pandemia y pues tiene una proyección muy, muy interesante. Y pues acá haciendo cuentas, creo que hay un factor bastante atractivo, generando las rentas cortas y vacacionales, puede llegar esto a hacer la cancelación de un crédito, es decir, ser un proyecto que se apalancaría solito. Entonces, bueno, muchas gracias, Diego, gracias, Xavier, gracias, María Paula, y gracias a todos los asistentes. Este video lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. Si lo quieren compartir, estará listo el día de mañana. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Diego. Feliz noche, Juan Camilo. Muchas gracias.